Buenos días, soy el doctor Juan Carlos Rayo Mares. En esta ocasión me acompaña el doctor Jesús Alfredo Tenorio Franco, tus órdenes. Y vamos a tratar un tema de actualidad, un tema relevante en lo que es la materia de los llamados juicios orales. Y precisamente para tal efecto le hemos pedido al doctor Tenorio Franco pues que nos haga una disertación en relación a los principios constitucionales que rigen el llamado sistema procesal penal acusatorio. Para tal efecto le cedemos el uso de la palabra al doctor. Doctor, adelante. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Rayo. En este momento es importante destacar que, como todos bien sabemos, ha entrado en vigor la reforma que se decretó el 18 de junio de 2008 y con el cual se implementan los juicios orales a partir de esta fecha. El artículo 20 constitucional, en el apartado A de su fracción cuarta, nos va a regir sobre lo que son los principios que tienen en boga esta reforma del sistema acusatorio penal en México. Por lo tanto, este artículo 20 de la Constitución Política Mexicana establece en el apartado A y en su fracción cuarta que el proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación procesal. Así entonces, en la fracción cuarta dice que el juicio se seguirá ante un juez que no haya conocido de la causa previamente, y que la presentación de todos los argumentos y los elementos probatorios precisamente entonces deberá estar investido de esa publicidad, contradicción y oralidad de la que he señalado con antelación. Por tanto, entonces, este artículo 20 constitucional en esta fracción cuarta prevé de manera específica, y en eso coincide la doctrina y los procesalistas de la materia, de que aquí se encuentran estos principios que rigen sobre la materia procesal penal. Es importante destacar que estos principios, estos 5 principios que he mencionado, la publicidad, la concentración, contradicción, continuidad e inmediación procesal, giran en torno precisamente a lo que es la oralidad en el sistema acusatorio penal. Y luego entonces me voy a permitir únicamente de manera somera platicar sobre lo que es la publicidad. La publicidad, como bien sabemos, es en el sistema procesal que se está implementando de carácter o de corte anglosajón, lleva por principio de cuentas que esta publicidad se lleve que se dé participación al público en general, para que de alguna manera la sociedad también esté involucrada como parte interesante en que se aplique y se administre bien la justicia en México. La contradicción, como otro principio que rige, tenemos en cuenta de que esta contradicción consiste en que las dos partes van a estar frente a frente para debatir sobre de los temas o sobre de los elementos probatorios y sobre de lo que argumente también la defensa para el imputado. La concentración implica principalmente que todos los elementos de prueba se hayan concentrado con la autoridad, en este caso el órgano jurisdiccional, que deberá dictaminar ya en segunda etapa, en segunda fase, para dictar una sentencia, concretamente en lo que va a ser el juicio oral. La continuidad refleja de alguna manera que no deben de haber espacios muertos, es decir, que no se debe truncar de manera inmediata la continuidad de ese proceso. Por lo tanto, entonces, debe de haber una continuidad en ese proceso. No deben de haber luego entonces interrupciones en este proceso. Y por último, la inmediatez procesal, que entraña precisamente que el órgano jurisdiccional deba de estar siempre atento al desarrollo, el debate en todas las audiencias que representen los juicios orales en el caso de todo el imputado, y que esté presente la defensa y todas las demás partes como el Ministerio Público y obviamente el órgano jurisdiccional, principalmente para
determinar o dictaminar su sentencia al respecto. De alguna manera, entonces, vemos que es importante el artículo 20 en su apartado A y en su fracción cuarta, cómo se desarrolla este principio de oralidad. De manera específica, la oralidad se puede decir o se precisa de alguna manera que es el predominio de la expresión verbal sobre la escrita. Ese es uno de los principales factores sobre los cuales gira la oralidad. Es decir, la palabra y la expresión verbal son las que van a determinar de alguna manera cuáles son los indicativos para que un proceso penal acusatorio tenga una validez plena, y en base a ello va a tener una eficacia también la impartición de justicia. Así tenemos que entonces el juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido de la causa previamente, y que la presentación de los argumentos y elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral, lo que le va a investir a este procedimiento de una característica principalmente de oralidad. Se dice, sin embargo, que de todo lo que se diga oralmente debe de quedar constancia por escrito, es decir, que no necesariamente la palabra o la voz pública en el momento en que se desarrolla este juicio es lo que va a prevalecer. También tendrá presencia de alguna manera, pero de manera inferior tendrá presencia lo que va a ser la palabra escrita. En este caso tenemos entonces de que predomina en la oralidad la palabra escrita o la expresión verbal en todos los juicios orales, para efecto de que en esa medida se pueda determinar una resolución favorable, obviamente para el imputado, y que en esa medida también aplique el juzgador una sentencia adecuada conforme a derecho. Así también se dice que existe la posibilidad de que la palabra utilizada por las partes en el debate pueda quedar grabada y filmada, es decir, que por los medios modernos de técnicas de videograbación se deje constancia de esa oralidad ante los medios de comunicación. Luego, entonces, la oralidad permite sobre todo garantizar la solvencia y fluidez y operatividad del debate contradictorio entre las partes intervinientes. Ese es el principal motivo de la oralidad y de los principios que acabo de señalar. Asimismo, se dice que este principio consagra la obligatoriedad de lectura pública de todas las pruebas documentales existentes, como también la de aclaración oral por parte de los peritos de sus dictámenes previos realizados por escrito en esa etapa instructora, que permitirán de alguna manera ser valoradas como elementos de juicio. Así, en esta medida, la oralidad definitivamente tiene como principal propósito que el justiciable, el juzgador, el Ministerio Público y su defensor permita profundizar inmediata y contemporáneamente en el conocimiento de los hechos sobre los dichos de los testigos que integran el plenario. Todas las críticas que sufre la oralidad son perfectibles, se dice, y sobre todo teniendo en cuenta que este sistema obliga no solo a los jueces y abogados a estar actualizados permanentemente, sino que también propone, de alguna manera, haciéndola partícipe a la sociedad, que también de alguna forma tiene interés en que se aplique de manera exacta la ley penal. Por último, la decisión judicial que se va a llevar a cabo en estos juicios orales, en última instancia, siempre estará basada en la colección de elementos probatorios llevados a cabo oralmente en el debate o en todas las audiencias que tengan que llevarse necesariamente. Por último, o en resumen, de alguna manera puedo precisar lo siguiente:
que la oralidad en el sistema acusatorio penal entraña la comunicación de viva voz entre los intervinientes en el juicio oral, es decir, el predominio de la expresión verbal sobre la escrita. Cabe destacar también sobre este punto que acabo de mencionar, que este es de corte anglosajón, este sistema acusatorio penal y oral. Así también, en esta oralidad predomina la expresión verbal sobre la escrita. El inculpado será juzgado en la audiencia pública, lo estoy señalando como un resumen, por un juez en juicio predominantemente oral, donde las partes expresarán sus argumentos y la forma oral, que serán grabados en audio y video necesariamente para darle una seguridad jurídica a todo imputado que le sigan un proceso oral. Muchas gracias, cedo la palabra con gusto y atención. Escuchamos al doctor Juan Carlos Rayo Páez para que nos ilustre con su tema también en este punto. Bueno, nos parece muy, gracias maestro, gracias doctor, nos parece muy interesante, ¿verdad?, todo lo que nos ha expuesto el doctor en relación a los principios de rango constitucional. Precisamente recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos denomina a este sistema de enjuiciamiento penal, le denomina Sistema Procesal Penal Acusatorio. Y bueno, ya algunos estados de la República han implementado este sistema en sus ordenamientos jurídicos. Yo quisiera, aprovechando pues, la disertación del doctor Alfredo Tenorio, yo quisiera comentar algunas cuestiones que pues, hemos advertido, sobre todo en el Estado de México, en Morelos, que son los lugares más cercanos, en el Estado de Morelos y en Oaxaca. La argumentación jurídica es una de las herramientas fundamentales que utilizamos los abogados, que utilizan los servidores públicos, en este sentido los juzgadores, los agentes del Ministerio Público, para hacer valer sus pretensiones o para dictar sus mandamientos judiciales. La argumentación jurídica no solamente implica la oralidad, el uso de la palabra hablada en un juicio, sino también implica pues, que a través de los escritos que se establecen se puedan realizar por las partes e incluso por la autoridad, pues se argumente jurídicamente de manera escrita, de tal manera que este sistema llamado, como he señalado, Sistema Procesal Penal Acusatorio, pues tiene una base escrita y tiene otra base oral, pero en ambas debe prevalecer lo que hemos llamado la argumentación jurídica. Yo quisiera solamente señalar un ejemplo. El ejemplo es en relación al al procedimiento abreviado. ¿Qué sucede con el procedimiento abreviado? La Constitución General de la República, en el inciso A del artículo 20, fracción séptima, establece la posibilidad de que no todas las causas judiciales o las controversias judiciales en materia penal se lleven a juicio oral, sino establece, como he señalado, la anticipación de que se terminen estos problemas mediante otros mecanismos, sea la conciliación, la mediación, la negociación, el arbitraje, etc. E incluso cuando ya conoce el juez de control de esta investigación judicializada, bueno, pues también hay mecanismos para, en determinado momento, pues no llegar hasta la etapa de juicio oral, que podría ser la suspensión del proceso a prueba, que podría ser otro mecanismo que el que he señalado, que es el procedimiento abreviado. ¿Qué se requiere para dicho procedimiento abreviado de acuerdo a los códigos de procedimientos penales de los estados de la República Mexicana donde se ha implementado? Bueno, se requiere básicamente que exista una investigación inicial por parte del agente del Ministerio Público, que este agente del Ministerio Público haya recibido
pues una denuncia o una querella y que haya logrado allegarse determinados datos de prueba. Recordemos al efecto de que los datos de prueba pues son elementos de convicción que no nos van a servir para dictar una sentencia, sino lo que nos va a servir para que se dicte una sentencia, en todo caso serán las pruebas, pero las pruebas que van a ser rendidas en la etapa de juicio. Todo lo que va a copiarse por el Ministerio Público, incluso por la defensa también, antes de la etapa de juicio, pues obviamente no son pruebas, sino datos de prueba. Bueno, pues en fin, con estos datos de prueba, el agente del Ministerio Público se va a llegar, pues, declaraciones, entrevistas, como se le llama, informes periciales, elementos de convicción que de alguna manera le van a servir para solicitar al juez de control pues algunas medidas cautelares, algunas providencias precautorias, etc. Pero supongamos que ya tiene suficientes elementos de convicción, suficientes datos de prueba el Ministerio Público y promueve la acción ante el juez de control. El imputado, pues que se percata de que efectivamente hay suficientes datos de prueba, y que pues va a ser difícil en realidad que en juicio oral pueda obtener alguna resolución favorable a sus intereses, decide, consultando obviamente a su defensor, decide pues optar por el procedimiento abreviado. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales para que se aperture el procedimiento abreviado? Pues necesariamente el reconocimiento, como dice la Constitución y dice las leyes secundarias, los códigos de procedimientos penales, el reconocimiento de haber intervenido en los hechos por parte del imputado. Pero además de esto, también lo señala la propia Constitución, que existan datos de prueba que corroboren esta afirmación de que intervino de alguna manera en esos hechos. Con estos dos elementos se dice, también lo establece la Constitución, bueno, pues no vamos a agotar ya la etapa de juicio oral, sino que el mismo juez de control puede dictar una resolución, una sentencia, no necesariamente condenatoria, habría que aclararlo, porque pudiera suceder que de esos datos de prueba pues se desprenda algún aspecto negativo del delito. El haber participado en los hechos no implica necesariamente responsabilidad en los mismos. Por ejemplo, una persona puede admitir haber privado de la vida a otra, haber sido el autor material, haberla apuñalado, haber accionado un arma de fuego en su contra, y sin embargo puede resultar que haya privado de la vida, por decir algo, en legítima defensa, o que haya existido algún otro aspecto negativo del delito, de tal manera que la afirmación, la aceptación de que se ha participado, intervenido materialmente en ese hecho, no involucra necesariamente ser responsable del mismo. Esto es un problema porque la Constitución, en la fracción séptima del inciso A del artículo 20, que nos habla de los principios de todo proceso, pues en esa fracción, la parte segunda, establece, como he señalado, el requisito de que la persona acepte su intervención en los hechos. Pero más adelante, en la parte final de esa fracción séptima, señala lo siguiente, que si la persona ha aceptado los hechos, se establecerán los mecanismos o los beneficios correspondientes por esa situación, ¿verdad? Unos beneficios sobre todo de carácter penal, pero nos habla en la última parte de que haya aceptado su responsabilidad. Ahora bien, una cosa es la participación en los hechos a título de autor o partícipe en sentido estricto, y otra cosa totalmente diferente es aceptar la responsabilidad. Como vemos en este caso, la fracción séptima, en su parte final, establece una antinomia.
establece una contradicción, pero esta contradicción se salva si nosotros recurrimos a lo que determina el artículo primero, en donde se establece que tratándose de garantías y de derechos humanos, pues se podrá llevar a cabo la interpretación más favorable en relación a las garantías que le asistan al gobernado, que le favorezca a tal gobernado, ¿verdad? Y entonces diremos, bueno, ¿qué nos quiso establecer el constituyente permanente cuando primero nos dice que haya aceptado su intervención en los hechos, utiliza la palabra mnemotécnica de participación, y después nos dice, bueno, pues que se le va a favorecer de alguna manera cuando haya admitido su responsabilidad? Bueno, con base en este artículo primero, como hemos señalado, debemos establecer que debe predominar el término participación como intervención en los hechos y no responsabilidad, porque responsabilidad ya implica pues culpabilidad de los mismos. Con base en este artículo primero de la Constitución, una interpretación más favorable, y de esta manera sí se puede, obviamente, dictar una sentencia absolutoria en procedimiento abreviado a favor del imputado. De otra forma, si decimos, bueno, es que siempre debe aceptarse la responsabilidad como se determina en la parte final de la fracción séptima, pues invariablemente el juez de control tendría que dictar una sentencia condenatoria. Pero bien, ¿qué se requiere entonces, decíamos, para que se aperture el procedimiento abreviado? Pues la intervención, ¿verdad? La aceptación en la intervención en los hechos. Pero ya cuando se reglamenta por la ley secundaria, vamos, digamos, a abocarnos al Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, se establece que en esos casos el juez de control debe corroborar que existan efectivamente datos de prueba que determinen la intervención de ese sujeto del imputado en los hechos. Y bueno, debe citar a una audiencia, las audiencias son públicas, son orales, donde el Ministerio Público, que en caso de que no se oponga, evidentemente, ni tampoco exista oposición de la víctima u ofendido, en este caso debe existir una oposición fundada en todo caso, pero bueno, si no existe oposición fundada ni por el Ministerio Público ni por la víctima u ofendido, bueno, pues va a citar a una audiencia, y en esta audiencia el Ministerio Público va a llevar a cabo una exposición resumida de su acusación. Es decir, una argumentación oral en relación a la acusación, independientemente de que por escrito también presente su acusación, como lo determina la ley procesal. Pero ¿qué pasa en esos casos? Pues la oralidad, como nos lo acaba de enseñar el doctor Alfredo Tenorio, la oralidad no es leer promociones que uno lleva preparado, promociones escritas. La oralidad tampoco es leer el escrito donde está plasmada la acusación para ese procedimiento abreviado. Pero ¿qué es lo que hacen los señores agentes del Ministerio Público en la práctica cotidiana? Donde hay donde se está desvirtuando este principio constitucional de la oralidad. Pues precisamente eso. Toman sus escritos previamente elaborados, ¿verdad? Donde ya tienen todo su contenido y se dedican a leer, a leer y a leer. Y a veces con una lectura pésima y en ocasiones con una estructuración escrita de la acusación nefasta, pero ellos empiezan a leer y pues hay tolerancia del juez de control, y esa tolerancia del juez de control implica que en ocasiones en esas audiencias públicas orales pues nos llevemos todo el tiempo que tarda el señor agente del Ministerio Público en leer, en tartamudear, etcétera, y a veces no se le entiende nada, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué sucede? Pues que nos tardamos 1 hora, 2 horas en lo que termina el señor de leer, con tolerancia del juez de control, pero así son los hechos en la realidad. Y después, ¿qué sucede cuando se dan estas situaciones? Cuando un defensor prudente, un defensor enterado dice: señor juez de control, objeto la actuación del señor agente del Ministerio Público porque no está dando lugar o no está respetando el principio de oralidad.
¿Y qué dice el señor juez de control? Bueno, pues mire, pues déjelo, ahorita que termine usted haga su exposición, haga sus aclaraciones pertinentes, pero pues deje que termine de leer, señor. Bueno, se termina de leer y entonces dice, mire señor juez, aquí el Código del Estado, vamos a tomar el Código del Estado de México como ejemplo. El Código del Estado de México de Procedimientos Penales establece que el proceso es de naturaleza adversarial. Aquí se establece, es uno de los principios generales, y que todo proceso será oral. La oralidad no implica venir a leer aquí. Por lo tanto, pues además de la deficiente argumentación de lo que lleva escrito, pues solicitamos en este momento que se declare improcedente la acusación del agente del Ministerio Público y en consecuencia usted, señor juez, ordene la absoluta e inmediata libertad por la falla técnica en que ha incurrido el señor agente del Ministerio Público. Y bueno, ¿y qué sucede? Pues que nos dice el señor juez de control, mire abogado, lo que acontece es que él está en los códigos de procedimientos penales, pues para seguridad del imputado se establece la forma escrita de la acusación y bueno, independientemente de que este señor haya incurrido en esas deficiencias técnicas, prevalece la forma escrita. Y ese abogado puede responder, señor juez, no se está cumpliendo con el principio adversarial y por otra parte, pues, ¿qué sentido tiene que usted nos haya convocado, nos haya citado que concurriéramos a esta audiencia oral, pública, etcétera, cuando lo que diga el señor agente del Ministerio Público, pues no tiene valor alguno, cuando la argumentación del defensor no tiene valor alguno, porque lo que prevalece es la forma escrita? Pues yo creo que nos hubiéramos ahorrado todo este tiempo que hemos venido, hemos estado sentados escuchando al señor agente del Ministerio Público. A lo mejor nos vamos a un café, nos tomamos un cafecito, galletas y todo. ¿Y para qué estamos aquí? Porque usted va a resolver con base en la acusación escrita. Y lo que digamos las partes no tiene ningún sentido. ¿De qué sirve entonces la oralidad? Si con lo que va a resolver, señor juez, es con base en ese escrito de acusación. Pero permítame un segundo, señor juez, puede decir ese abogado, permítame un segundo, pero si usted va a resolver con base en el escrito de acusación del señor agente del Ministerio Público, mire, yo detecté estas deficiencias. En primer lugar, no leyó completo el señor agente del Ministerio Público, por lo extenso, yo creo, de su escrito de acusación, no leyó completo su escrito de acusación. Desde el punto de vista técnico, mire, faltó hacer referencia a que el hecho se llevó a cabo de forma dolosa, faltó hacer referencia a que ese hecho es antijurídico, le faltó también decir por qué se le debe formular el juicio de reproche de culpabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, si analizamos el escrito donde usted se va a basar para dictar una sentencia, sea el sentido que sea, pues mire, pues vemos que, por ejemplo, se dice que el hecho señalado por la ley como delito, de acuerdo al concepto que establece el Código de Procedimientos Penales del Estado de México, consiste en la realización o en la acreditación de los elementos objetivos descriptivos del tipo, objetivos normativos del tipo también, y subjetivos diferentes del doble. Quiero mencionarle, señor juez de control, que eso no es delito, ¿sí? Un hecho señalado por la ley como delito no es delito. Y si estamos en la etapa de acusación en este procedimiento abreviado, donde el señor agente del Ministerio Público tiene que formular su acusación, pues resulta que está acusando por un hecho señalado por la ley como delito y no por un delito. Es decir, esto que antiguamente llamábamos cuerpo del delito y que los códigos de procedimientos penales decían, por cuerpo del delito se entiende el conjunto de elementos objetivos externos que revelan la materialidad del hecho, y si en el caso concreto se requiere la acreditación de un elemento subjetivo, también tendrá que probarse, y además si se requiere en el caso concreto la acreditación de elementos subjetivos diversos del dolo, también tendrán que acreditarse.
pues es lo mismo que ahora se está considerando para lo que se denomina a nivel constitucional por el artículo 16 y por el artículo 19 constitucional, hecho señalado por la ley como delito. Es decir, esto que eran los elementos objetivos, descriptivos, normativos y subjetivos, ahora han recibido el nombre de hecho señalado por la ley como delito. Y eso que se llama hecho señalado por la ley como delito no es delito. El señor agente del Ministerio Público debe acusar por un delito, no por un hecho señalado por la ley como delito, porque en este caso solamente se está refiriendo a la tipicidad del hecho. Esa es una grave deficiencia técnica del escrito de este señor. Pero por otra parte, no sé quién habrá llevado a cabo pues este formato de acusación, porque se ve que es un formato de acusación donde los señores agentes del Ministerio Público van llenando los huecos. No sabemos quién lo haya elaborado, pero utilizan términos técnicos fuera de contexto. Utilizan términos técnicos sin saber dónde se ubican sistemáticamente, y esto pues nos lleva a que se elabore de forma escrita pues un masacote jurídico, algo sin pies ni cabeza. Claro, tienen sus rubros ahí, ¿verdad?, como lo señala el Código de Procedimientos Penales del Estado, pero el contenido pues es muy pobre. Señor juez de control, usted va a sentenciar con este escrito. Nos está diciendo que de nada sirve la oralidad. Pero si le va a hacer caso al escrito de acusación, usted puede sentenciar condenatoriamente con este escrito. Eso es lo que podría decirle el abogado, ¿verdad?, que estuviera presente en ese procedimiento abreviado. En consecuencia, ¿realmente se respeta el procedimiento abreviado? No se requiere mayor firmeza por parte de los jueces de control para que realmente ese agente del Ministerio Público y ese defensor también, muchas veces el señor defensor público de oficio, el particular o privado como le llaman, pues también se dedica a leer. Eso no es la oralidad. Ahora bien, si se va a sentenciar condenatoriamente con base en un simple escrito deficiente, por otra parte, presentado por el Ministerio Público que dice acusación, pues yo creo que estamos peor, estamos en un sistema peor del que se trató de superar. En el sistema mixto, de enjuiciamiento mixto, no se daban estos absurdos. Y ahora usted, señor juez de control, con datos de prueba, es decir, con elementos de convicción exclusivamente recabados por el Ministerio Público y la aceptación del imputado, puede dictar una sentencia condenatoria, pero donde no se respetan los principios constitucionales, la argumentación jurídica, el principio adversarial, donde se establece que debe haber una contienda entre partes, no como enemigos, sino como contrincantes, y donde debe prevalecer los argumentos de la persona más hábil, ya sea el señor agente del Ministerio Público, ya sea el defensor. Con esto, pues realmente no se está cumpliendo con la Constitución General de la República, y pues si nos criticaban antiguamente de que el procedimiento penal no pasaba de ser un trámite cuya naturaleza esencial de acuerdo a la forma de tramitación era pues de derecho administrativo, un trámite administrativo, con esto empeoramos la situación. Por otra parte, la Comisión Europea de Derechos Humanos ha establecido, contrario a derechos humanos, el que el juez de control sea el mismo que dicte una sentencia que muchas de las veces va a ser condenatoria. Yo quise destacar, maestro, lo relativo a lo que usted nos expuso de la oralidad, pero en estos casos concretos. Esto se está dando cotidianamente, pero esto es un absurdo. Esto está tergiversado, esto está desligado completamente de las garantías y derechos humanos que nos establece la Constitución General de la República en materia de enjuiciamiento penal. Muchas gracias.